Se llama Daniela Asa, nació con una discapacidad, nunca se puso en víctima ni en el rol de pobrecita, ya la van a conocer. Tiene una vida normal, entre comillas, pero muy feliz. Se recibió, se casó, tuvo un hijo, trabaja, le encanta bailar, no se queja de casi nada. Y yo creo que es una hermosa historia para contar en un Viernes Santo para los que somos católicos, los que somos muy creyentes, porque es una historia de resiliencia hermosa y que cuando te quejas por una pelotudez tenés que darte cuenta que te estás quejando al pedo. Vemos este tape que lo encontré en las redes sociales, en sus redes sociales. Ella se presenta de esta manera de algún modo y ya conversamos con Dani Asa. Dale. Renacer me salvó. Nací 2 veces con mi condición, porque tenía otra vida cuando no la aceptaba y tuve otra cuando la transformé en bendición. Eso me salvó. Es que modificar el eje me abrió el camino para reencontrarme y ver todo desde otra perspectiva, mucho más amorosa. Convertirlo en bendición quiere decir hacer la carne positivamente. Es realmente comprender y desentrañar ese caótico acontecer que al principio viene a desarmarte para después armarte, porque te armas después de que pasa la tormenta, te rearmas, te lo aseguro. No queda mucha alternativa, te diría. No olvidamos, porque aquello que nos atraviesa nunca se olvida, pero ya no es angustia, dolor o confusión, ya no son preguntas y respuestas, ya las construimos y respondimos. Es estar en paz con lo que nos tocó y poder transformarlo. Es pura luz. Bueno, sos lo más. Un aplauso para recibirte. Hola, ¿cómo están? Gracias. Son lo más, son lo más. Gracias por recibirme y el espacio. Un placer estar acá. Tomé nota de lo que veía en este video y era renacer, Sí. que te salvaste, que tuviste 2 vidas, ¿no? Como que una vez que aceptaste la vida que tenías y lo que te tocó en la vida, sentís que es como una bendición. Es como una paz, ¿no? Tengas o no discapacidad. ¿Cuál es cualquier exactamente cosa. el tema de tu discapacidad, Sí, Dani? mi condición se llama artrogliposis múltiple congénita. Ajá. No la pronuncian porque no. Es la un puedo quilombo, te lo decir. digo ya, sí. Sí, es una condición rara, poco frecuente, afecta a las articulaciones, generando contracturas. Y bueno, esto cuando nací fue todo un desafío. Yo tengo 41 años y la información era nula, no existía internet, los médicos bajaron los libros para entender qué era lo que tenía, pues yo estaba como toda encorvada, para que comprendan, estaba como toda encorvada. Y bueno, era muchas terapias, era ver qué sucedía. Por suerte el diagnóstico vino temprano y eso fue lo que también ayudó un montón. Vino un diagnóstico, por eso la verdad que el entorno médico que me tocó, siempre muy agradecida con ellos y obviamente con mi familia que siempre estuvo ahí. Pero fue todo un desafío en ese momento enfrentar una discapacidad cuando era muy excluyente, ¿no? Tener una condición, todo el tiempo los no estaban persistiendo. No va a caminar. Lo primero que le dijeron a mi papá y mi mamá es no va a caminar. Estás contando todo el quilombo que viviste, que vivís con una sonrisa en el 84, que te digo la verdad, no se puede creer. En el 84, claro. En el 84, sí, en realidad se cuenta con una sonrisa justamente por lo que cuento en el video, porque es contarlo con paz, con esto de poder dar esperanza también a muchos que están recibiendo un diagnóstico hoy en día, que me escriben en las redes sociales y hoy yo hago un trabajo de socialización de esta experiencia para que no sanar a otros, pero sí que se viva con otra óptica, ¿no? ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando te veo? Hoy miraba las redes sociales porque sabía que te íbamos a entrevistar y le pedí a Yami 2 videos en particular. Uno, lo difícil que es con una discapacidad transitar en la calle y que la rampa te la ocupe un auto, de un tipo que no tiene ni idea, que hay que respetarlo. Y después, cuando la gente la critica porque tiene un hijo y le dicen que es egoísta en su condición de discapacidad, poneme la del chiquito, piel de gallina. Pues yo no creo que o sea, realmente me impresiona la cantidad de gente de mierda que hay que le dice que ella es egoísta porque tiene un hijo como... Yo, ¿pero qué te pasa por la cabeza? Hay gente, las redes sociales es un nido de cuervos que lo único que hacen es tirar. Sí, pero yo como digo siempre, me dicen, ¿por qué contestás, Dani? ¿Qué Claro, pasa? ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso se transforma. ¿En qué se transforma? En educación, en visibilidad. Claro. Si yo no lo muestro, es como que no pasa. Pasa como con los medios de comunicación. Por eso agradezco estos espacios que hablan. Mira, acá por ejemplo, esto. te pasaba con el tema del auto, ¿no?
Contanos este pobre video. Fal, rampa. pobre Fal, la patente. Sí, bueno. Pero No, bueno, Que pero se capaz- joda, claro. que se Que aprendan a joda, dejarlo por ahí. inhumano, que se joda. Pero digo, ¿estas cosas te pasan muy seguido? Sí, ¿Ibas con el sí, cochecito con tu sí, hijo? todo el tiempo. Qué lindo Cuando que se es. agrega la Sí. discapacidad, la Divino. maternidad, es como un plus explosivo, ¿no? Porque, bueno, muchas mamás me dicen que cuando tienen un hijo entienden lo que vivimos las personas con discapacidad. Por supuesto. Porque no lo entendés hasta Pero que te mira, pasa. ay, qué peligro. Ella sí, con esa discapacidad, le pone a alguien que no sé quién es, que es un imbécil, y vos lo ponés y le contestás. Sí, hago ahí un texto, o a veces lo contesto chica, en el, Sandra Patricia, en el dice, video, ¿no? Pará, Eh, Con pongámoslo, una sonrisa, perdón, más Dani, lo contesta. pongámoslo, por favor, pongámoslo, dale, pongámoslo. Ahí está. Ahí pensé que ahí le contestaba, no importa. ¿Qué te hay muchos pasa en cuando donde vos recibís? contesto y me expreso, Pero ¿no? leí otros Pero- que te decían, qué egoísta, armar una familia y ser Sí, madre con tu sí. discapacidad. Vos decís, pero explícame No. quién tiene la cabeza tan No. hecha mierda. Pero tenés No, que valorar 10 veces más lo que hace, porque ser madre es un quilombo. Imagínate ser madre con discapacidad y vos del teclado, estúpida, Sí. te encargás de criticar para intentar... Sí, desde porque la lo que buscan es comodidad- hacerte pasar un mal momento. Sí, desde la comodidad, seguramente, pero también venimos de una herencia histórica que tiene que ver con pensar que la persona con discapacidad no hace, no logra cosas, Claro. no puede ser mamá en el caso de las mujeres. Las mujeres estamos más excluidas en ese sentido. Porque enfrentamos otro tipo de barreras, ¿no? Que tienen que ver con, también pasa, bueno, en todo la cuestión de los estereotipos de belleza, todo eso nos afecta más a las mujeres. Claro. ¿Son más las bueno, mujeres las que te hacen esos comentarios Vienen de mujeres. hirientes? Increíble, Sobre, ¿no? sobre la Vienen de maternidad, mujeres, sobre vienen todo, de te pregunto. mujeres, Sí, vienen de mujeres. Y es una pena que entre mujeres no tengamos esa... que no haya empatía con una que persona no- con una discapacidad. Aparte, que no haya- yo te veo y ya me olvido de tu discapacidad, porque yo te veo ahí con tu bebé, te veo chapando con tu marido, querida, que subís los videos chapando con tu marido. ¿Cómo te enamoraste? ¿Cómo lo conociste? Bueno, ¿Cómo a mi armaste la marido, familia? A mi marido, que le mandamos un beso, está Le con el mandamos un bebé. beso, Bueno, a él lo conocí de casualidad o causalidad. Fue una noche de verano que no conocíamos a nadie en un cumpleaños y nos presentaron una amiga en común y ahí como que fue como, no sé, no fue un amor a primera vista, pero sí yo me di cuenta que era muy sensible, siempre lo digo, como que era muy sensible, me ayudó a subir un escalón, siempre lo primero que hizo fue ayudarme a subir un escalón, que obviamente había falta de accesibilidad ya en esa época, hace Claro. 20 años. Que es un Hace 20 problema que años tiene, estamos- bueno, Que sigue el, todavía. el Que país, sigue te digo, estando. pues, haciendo el programa Consorcio, accesibilidad. fuimos descubriendo desde edificios públicos que no tienen rampa, o sea, Hay un montón de hospitales gente que que no dice, tienen. no Ya te hacemos la digo- rampa porque no es estético. No, bueno, pero Sí. por O sea, ley vos lo tienen que imaginate hacer. decir Obvio, eso. Personas hace que se mal, quejan hace mal. porque hay rampas. Sí. Claro. Y se hace mal, O se hace empinada, Se que hacen nadie la mal. puede subir. Vino una arquitecta al programa y Claro. nos iba mostrando fotos de diferentes lugares donde están hechas que son inaccesibles, totalmente. inclusive con la rampa. Imagínate los que no De tienen. locos. Pero vos tal vez tenés que ir a un médico, o sea, cosas que no prestamos atención. Por supuesto. Y no puedes entrar a ese médico porque el edificio tipo que no le tiene... puso el auto ahí donde No, tenía que eso ni transitar, hablar, digo, es una hija de putés. es una hija pero, de putés. digo, los que tienen que construir edificios o lugares públicos, o sea, tenés que ir a hacer un trámite y no puedes entrar al banco donde tenés que ir o al médico donde tenés que ir, es una locura. No nos damos cuenta porque, bueno, no lo sufrimos hasta que conocemos a El alguien tema que es sí. que el problema que tenemos es que nos preocupamos cuando nos pasa. Claro. Y no tiene que ser así, porque en realidad hablar de inclusión es hablar de todos, porque en algún momento todos vamos a necesitar Totalmente. de empatía, de inclusión, vamos a envejecer o nos va a pasar un accidente. Pasa con muchos famosos que después que tienen un accidente y dicen, uy, yo ahora estoy con muletas o estoy en silla de ruedas y ahora... ¿Qué pasa? Y se empiezan a preocupar, ¿no? Bueno, y hablo con mucha gente así, ¿no? Bueno, yo ahora sí tengo un familiar que tiene una discapacidad, mi hijo, pero en realidad nos tenemos que preocupar, por eso termino Claro. preocupar mucho Quiero antes, volver a tu ¿no? historia de amor, no me hagas esto. Bueno, volvemos a la historia de amor. Amo las historias de ¿Por amor. qué no lo trajo, Me no? contá todo. ¿Por qué no lo trajo? Sí, Y se lo bebé. y ahí, Y no lo- había con él, que mandé, ahí ¿Habías ahí tenido ahora- otros novios o este fue como el que te con este Mira, me la caso? cuestión del amor siempre fue un poco Es un compleja quilombo, claro. y cuando tenés una condición... yo Siempre es un hablo- quilombo el amor. Sí, pero el tema además, de la
autoestima Claro. a las mujeres, hablando de también las mujeres, Para todos. nos afecta mucho, ¿no? Yo pasé por la adolescencia, que fue mi momento más conflictivo. Ay, sí, donde Que de por sí es el momento más comparamos, conflictivo, es el- claro. que te comparás todo el tiempo con otras chicas, decís, bueno, nadie me va a querer, ay, nadie me va a querer, esto. Hoy te cagás de risa después- mal, sí. Sí, pero entendés que fue un momento de crisis que tuviste que pasar, como todo, como cuando me pregunté por qué a mí, muchas veces, y después, bueno, fluyó, pasó, lo fui transformando, y ahí vino mi marido en ese momento en que yo había empezado a tomar muchas decisiones, había empezado a estudiar, y dije, lo voy a hacer en la UBA, voy a estudiar comunicación. Yo cursé con vos. Cursé no me con vos en digas. Yo creo que la cursé con vos Ah, también. mirá. Yo creo que Sí, cursé no lo con vos dije, también. no sabía. Sí, Yo creo que sí. pero no sé si, Colega. o sea, éramos tantos y tantas materias No, que Claro. no sé sí, si es interactuamos terrible. alguna vez, pero Es terrible. me acuerdo, Yo creo me que cursé acuerdo. con vos también, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, yo también me mirá, recibí en la mirá. UBA. Somos compañeros. Somos Yo todos los tuyos. sociales. Y la verdad que fue una de las decisiones más importantes porque es lo que me llevó también a comunicar. Si bien no fue una decisión propia de voy a comunicar sobre discapacidad, fue fluyendo, pero sí me trajo un montón de recursos y herramientas que hoy utilizo Claro. En todo, ¿no? Para la vida. Sí. Y bueno, y ¿Te volviendo pidió, a la te historia. pidió el teléfono en esa noche que te ayudó con el eso escalón? fue. Ahí, ¿Y si ahí hablas qué te con pasó? él, si hablas Dijiste. con él, te va a contar. ¿En serio? Que yo le dije, no me acuerdo. No, ¿pero de cagona o de...? No me lo acordaba de verdad. Ay, no era tan como que te común. calentaste No un era tan poco. común saber el número. Hablamos hace 20 años. Es verdad, claro. Claro. No era tan común como te doy mi número, mi WhatsApp. Yo el otro día me pidieron el existía teléfono WhatsApp. y me quedé, tipo, parecía que no lo quería dar en un comercio, Ah, no ¿viste? te Digo, acordabas de tu no me lo teléfono. acuerdo, porque no, como no lo doy nunca, no sé, no me Claro. acuerdo. Sí, te Claro, creo, te claro. creo. Sí, entonces yo digo, bueno, te doy mi Messenger. Bueno, el Messenger. Sí. Te doy mi Messenger. Y bueno, y ahí yo me fui como, ay, me agregará, no me agregará. Pues me había tirado como de ir al cine, salir. Bueno, yo esperando ahí en el Messenger. Claro, y Ya tuiteando. desesperada. Y nada, y empezamos a chatear y estuvimos unos meses conociéndonos, que fue lindo porque salíamos con amigos, Claro. alguna amiga en común también que teníamos, eso. Y bueno, y después... ¿El primer beso cuándo fue? Sí, a los 7 meses más o menos. Ah, lo hiciste Ah, hiciste la difícil. No quiero pensar en los Nos conocimos segundos. nos conocimos en febrero y en julio, así que nos tomamos nuestro tiempo. Está bien. Pero la ¿Y verdad qué que se iban estuvo conociendo, lindo. hablando, Estuvo ibas- muy bueno, estuvo sí, porque nos conocimos de... Es nada, insistente él, sí. es insistente. Sí. Y tiene Iba- paciencia. ¿Qué lo enamoró de vos y qué Qué te enamoró a paciente. vos de él? A ¿Cómo, mí cómo de- fue ese flash? a mí de él, bueno, como dije, su sensibilidad. Él Claro. es de los hombres, creo, y no es porque sea mi marido, Estás enamorada, de ser muy sensible, de los que no existen, ¿viste? Como esos antiguos. Como el costado femenino del tipo, sí. Como- No existe más, No, así que suerte que lo sensible, agarraste. honesto. Hay una queja ahí Somos atrás. pocos los que Sos queremos. poco. Hay una Sensible, queja. honesto, romántico. Hay una Entonces queja. cosas que hoy no están mucho. Claro. O por lo menos yo no veo. tampoco Tenés razón, te banco a No. muerte, Dani, es así, es muy difícil. Es difícil, pero Tienes razón. pero bueno, nada, y yo no sé, habría que preguntarle a él, pero creo que él siempre dice que bueno, que voy para adelante y esto de Tu actitud en la y bueno, vida. y aprendimos mucho los dos. No solamente él derribó muchos prejuicios y hoy me ayuda, porque salen muchos videos, me ayuda Sí, mucho sí, lo vi. a derribarlos y se suma a todas las movidas. Sino yo aprendí, o sea, él vino como a no salvarme porque no nos salva nadie, solo nos salvamos nosotros. Aprenden a juntos, salvarnos, claro. Pero sí a decir, bueno, sí hay alguien que te ve, sí enamorás, sí podés ser deseada. O sea, Qué divino. hay muchísimo que nos pasa a las personas con discapacidad con una sociedad que todo el tiempo nos está como etiquetando y poniendo Intentando ocultar. como sí, y en lo que tiene que ver con sexualidad también, asexuada, Sí. como decía Vivi al principio, con lástima, como víctima, Claro. todos estos prejuicios que yo hablo mucho con las empresas, con las organizaciones, de un poco derribar eso y que, Claro. que todos tenemos que colaborar un poco para ver a las personas con discapacidad como personas con Por derechos, supuesto. y no iguales porque somos todos diferentes, pero sí con igualdad de oportunidades. Antes siempre. de, ¿cómo se llama tu marido? Jonathan. Antes de Jonathan, ¿te sentías un poco invisible para los hombres?
Sí, Claro. sí. Venía como de ahí con esa transformación y bueno, como dije, como con esto de, ay, bueno, no me voy a enamorar. Yo siempre quise ser mamá, y ahora hablando de maternidad, cómo llega el yo cachorro? siempre quise ser mamá y bueno, y dije, bueno, y yo quiero formar una familia, si no conozco a alguien, bueno, obviamente que ¿Querías se puede. ser mamá igual, así no lo Obviamente, conocieras a Jonathan? la verdad que era muy chica, vos imaginate que 19, 20 años, No, 20 claro. años, 20 años, Qué pero lindo sí que es tu quería, hijo. pero re sí lindo que quería es. formar una familia, entonces todos esos cuestionamientos me los hacía. Pero bueno, sí, la maternidad tardó un poquito. Pero tardó un poco. ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu parto? Súper bien. Y esos son los imaginarios que uno se pone, ¿no? Claro. De, ay, bueno, y me va a costar. Y yo me imaginaba como postrada en la cama, todo con mis dificultades. Yo me imaginaba como en la cama todo el embarazo. Yo dije, no voy a soportar la Un panza. drama. Dicha Igual eso que pensabas vos lo 3 meses pensabas. antes, En el fondo, no sé, lo Claro. pensamos Sí, todas. A veces claro. me pasa algo, Claro, si tengo que quedarme en la cama claro. todo el embarazo. Digo, O si no finalmente quedas los embarazada, miedos son para todas Sí, iguales, sí, ¿viste? sí, No hay importa miedo, el problema hay que tengas. miedo, sí, ¿Pero esto era temores. por algo que te pasaba a vos o porque alguna vez te habían diagnosticado que no ibas a poder ser No, mamá, bueno, que mi se te iba a camino fue complicar? impensado, mi camino fue de logros impensados, desde no caminar Claro. hasta A bailar, un de no montón caminar a cosas bailar. y todo, ¿no? Y bueno, mis 15 cirugías que tengo. 15. Estoy 15 cirugías. rearmada, más o menos. ¿Qué tipo de cirugía? Entonces, ¿Las 15 eran para qué? el problema era, bueno, la situación era que se estaba probando mucho conmigo. Entonces era una Claro. condición que no se conocía. Claro. Entonces se hacían intentos, muchos iban bien y otros, bueno, más o menos. funcionaban. ¿Tu Entonces, primera cirugía fue de bebé? Sí, a las 3 semanas de nacida. Oh. Sí. Por eso es tan importante lo del sí. diagnóstico. El Claro. diagnóstico. O sea, se Fundamental. empezó a trabajar enseguida. Hay muchas personas con mi mismo cuadro que tuvieron otra suerte, otra condición. Y bueno, cada persona depende de cómo se trate. ¿El de médico que cuándo te vaya- toca? Sí, de los recursos, ¿Y cuánto cuánto depende de la empujar también, actitud? de los recursos también. Dani, ¿cuánto depende, como la vida Sí, en general, y de la familia que, también. de la actitud que uno le ponga para enfrentar los temas, ¿no? Sí, y sí. cómo le fuiste perdiendo el miedo al miedo? El miedo a la maternidad, el miedo a estar postrada, y cómo es ser mamá con una discapacidad. Sí, bueno, también hay una sociedad que todo el tiempo te dice que no. Entonces ahí pesan los prejuicios Claro. un poco y es uno que tiene que ser fuerte y decir, no, bueno, no, o sea, vamos a atravesar ese momento, lo vamos a hacer y probablemente no voy a poder hacer todo, yo no hago todo. ¿Qué no po- es de- qué no Ninguno po- de yo nosotros hago hace todo. No, pero ¿Qué no po- totalmente, ninguna mamá hace de todo y lo que yo digo en las redes es que todas las mamás necesitan su red de apoyo, ¿Y qué su no podés ayuda. hacer? ¿Qué no podés Y hay hacer? muchas cosas. Correr se me dificulta mucho, ¿no? Entonces, hay veces que me dicen, vos no podés correr a tu hijo. No, obviamente que no lo voy a poder correr. Yo a esta altura tampoco. Pero, Corro, claro, corro. obviamente Se va la que no lo voy a pendeja, no poder llego correr. ni en pedo, Pero sí. por eso las mamás y los papás y quienes estamos con un papá también somos dos en equipo. Claro, que la familia es un hacemos, equipo. Obviamente. Y también todo se va acomodando de a poco. Lo vas a hacer Ese- feliz con el lo que vos puedas hacerlo el día feliz. es el día de hoy que Lucky ya camina y viene a buscarme. Ay, mi o sea, amor. que está de repente yendo y viniendo, pero en algún momento él siente que necesita a su mamá y viene supuesto. y me hace así. No hay Y como la madre. Entonces, creo que hay mucho de eso, y creo que hay mucho de educación, de enseñarle, es chiquito ahora, pero también él va a ir aprendiendo. Me pasó con mis sobrinos que fueron aprendiendo también cómo ir a su ¿Cómo tía. cómo le contaste a tus Entonces, sobrinos y a tu hijo? No, ellos se fueron, mi bebé es muy chiquitito para entender, Claro. pero mis sobris entendieron desde chiquitos, ya vieron a su tía de esta manera y siempre defendiéndome y siempre cuidándome. Entonces, se va como acomodando todo en el momento, Para ¿no? los nenes Creo es que más- los prejuicios no ayudan en ese camino. Es más ¿no? habitual para los nenes entender que para los grandes. Totalmente. Los nenes entienden cosas que No, los más sí, adultos naturalidad no lo entienden. viven. Pero estos cuestionamientos no colaboran, porque en lugar de cuestionar, ¿por qué no facilitamos apoyos? ¿Por qué no miramos quién tenemos al lado para ayudar? En un parque, si vemos a una mamá que tiene una dificultad, ¿por qué no la ayudamos? Sí, sentido común, empatía. No mirar para otro lado. ¿Te pasó mucho de que miraran para otro lado y no ayudarte en la pasa- calle, por ejemplo? Pasa un montón. ¿Cómo Yo se suelo siente? ¿Cómo pedir se- ayuda cómo se muchas siente? veces. ¿Cómo Yo se pido siente ayuda. eso? Yo voy y le digo, ¿me ayudas? Y bueno, Pero ¿cómo lo se miro- siente la indiferencia? ¿Cómo se siente esa mirada invisible como que el otro, que tal vez a veces hay mucha gente que no ayuda porque tiene miedo?
Obvio. Tiene mucho miedo Obviamente. a no enfrentar, ¿viste? ¿Sabes qué? Igual es Hoy- una cagada. ¿Sabes qué? Hoy, antes, ¿se acuerdan que era como, no lo mires a la persona con discapacidad? Era... Porque O a los chicos, no le digas nada, no mires, vivíamos no- en no otra explicaba. época en donde tener discapacidad era como... Abajo de la alfombra. Había claro. padres que no mostraban a sus hijos con discapacidad o con Totalmente. síndrome de Down. Es un delirio, es tu Totalmente. hijo. Sí, Totalmente. pero pasó. Pero hoy estamos diciendo, el colectivo, profesionales, familias, miranos, preguntá, acercate. No importa que cometas errores, lo importante es aprender. Yo eso les digo a mi comunidad en las redes. O sea, no importa que te equivoques. Ay, Dani, no sé, usé el baño adaptado. Que el baño adaptado es para uso de las personas con discapacidad. Y me dicen, no, que si estoy corriendo, si no doy más, Bueno, obviamente puede estar en una urgencia, pero es para uso de las personas con discapacidad o quien lo necesite. Y no importa que vos te hayas equivocado y lo hayas usado, lo importante es aprender para el futuro. Claro. Es lo más importante, porque ya lo que hiciste, ya lo hiciste, ya está. El tema es no volver a hacerlo y no volver a actuar de esa forma para poder también ser más humanos, empáticos. ¿Tuviste mucho bullying en el colegio, en la universidad? Por suerte ¿Hubo bullying, No. bullying no. Sí costó la parte escolar desde el principio por parte de directivos. Bueno, Los directivos, o sea, tú al por revés. parte- No están y en esa preparados, época, no. en esa En esa época era época muy complejo. Era Hablamos segregante. Hablamos de la hace época. 20 años, donde yo siempre digo que la escuela aprendió más conmigo Que vos con la escuela. que yo, números, letras, geografía. Hice jardín, primaria y secundaria en el mismo colegio. Y nada, fue al principio muy difícil. Fueron muchos, más difícil- muchos no. lo más Fueron, difícil que no, era. esta nena no puede estar en... ¿Cómo vamos a hacer? No estamos preparados. Todo lo que actualmente sigue sucediendo. Sí, lamentablemente. O sea que sí. Frena a Me- todos los demás, viste que Sí, plantean sí, eso. ¿y cómo de- vamos a hacer? No, mamá, le decían a mi mamá, vos te tenés que quedar, vos te ¿Y qué tenés que hacía ahí quedar tu para mamá o tu Dani. papá? Y no le quedaba otra vez es que quedarse, obviamente. ¿Y el rol de tus padres fue muy pero importante? No, siempre defendiéndome como leones. Porque yo vi que hablaste antes de tus Ellos papás y son- te iluminaban los ojos, ¿viste? y tus sí, viejos. porque para mí ellos fueron innovadores, lo digo siempre, muy innovadores para la época. Claro. Porque en ese momento no se hablaba y ellos me incentivaron y me dieron como esa fortaleza. Siempre cuento que a mí me daba mucha vergüenza pedir prioridad cuando era chica, esta transformación que tuve. Yo le decía a mi mamá, a mi papá, no pidamos prioridad, no, calladitos. Y no, decía, no, es tu derecho. Claro, Es tu corresponde, derecho. ¿no? Son tus derechos. Y vamos a ver, y ellos me mostraron como el camino, obviamente con miedos, con tropiezos. Obviamente, hoy como mamá, yo también estoy llena de miedos también. Siempre se tiene miedo y cuando se nace se tiene un integrante con discapacidad, también mucho más. Pero creo que ellos lo que hicieron bien es como de apartarse un poco de eso de, bueno, no quiero que sufra, no quiero que... O sea que sin tu que mamá y tu papá el no serías, sufrimiento iba a estar. no serías la Sí. que sos hoy. Ellos fueron como No, un, totalmente. Totalmente. como un sostén Formamos- emocional tremendo, Sí, fueron- inteligentes. Tengo 2 hermanas mayores también que hicieron lo suyo. Entonces, bueno, hicimos un equipo, cada uno lo suyo. Yo también puse de mi parte, ellos también. Y bueno, y pudimos como salir adelante con esto de... No se me privó nunca de jugar. Yo, por ejemplo, era una nena que jugaba entre ortopedias, médicos y bueno, la vida que me tocaba. Esa foto pero, es pero si A ver me esa ves- foto. Esa foto Ay, es qué tremenda. ternura esa Esa foto. foto Hablarnos es de esa tremenda. foto. Qué ternurita esa foto. Es tremenda esa foto. Me muero de amor. Ese es el amor de los padres. Sí. Que a pesar de todo, hicieron todo lo posible para que vos tengas una vida normal y Totalmente. feliz. Tenemos el lema Y de la pelearon por cuenta vos. que es muy importante y fuerte, que es diagnóstico no es destino, que Es buena esa. invita a pensar más allá de los diagnósticos, de las etiquetas, de los cuestionamientos, que somos personas, que todos somos personas, tengas o no discapacidad, Por supuesto. siempre todos tenemos barreras, límites, cicatrices, no solamente las personas con Pero discapacidad. ¿cuándo te diste cuenta vos, Dani, que eras distinta al resto de los chicos? Y yo ¿En no qué empecé, momento? sí, más tirando a la adolescencia, empecé como tipo 12, 13 años, empezaron a ir las preguntas. De chiquita
sí, sí lo percibía. Pero no tanto como en la adolescencia. Pero siempre me las ingeniaba un poco como para enseñar a los demás. Por eso siempre me decían, no, pero a mí me gusta cómo me explicás o cómo enseñás. ¿Y tuviste siempre amigos? Si fuiste al mismo colegio, ¿tuviste los amigos mismos tuve siempre desde chica? amigos. Siempre, obviamente, que pasaban cosas en las excursiones, pasaban cosas. Claro. Siempre era un enseñar. Era todos los días ponerle como mucha voluntad para demostrar esto, que un diagnóstico no es destino y que podía hacer las cosas a mi manera. De repente, a la excursión iba mi mamá o iba mi papá o iban los dos. Han ido a viajes para que yo no me pierda la experiencia, ¿no? Entonces ese siempre fue muy importante para que yo pudiera sentirme autónoma, sentirme independiente y poder también sentirme capaz, que eso es lo que nos falta también muchas veces, hacer sentir a la persona con discapacidad que puede, ¿no? Que pueda a su manera, obviamente, y presentar apoyos para que pueda. Yo siempre digo, no podemos todo, pero sí podemos muchas cosas y hay que facilitarlas. Dani, ¿qué le dirías, casi nos estamos despidiendo, a las personas que ahora tienen un pequeño quilombo y no saben qué hacer con su vida, los que tienen un gran quilombo, los que van a entrar a un quirófano, los que tienen 1000 dificultades, que somos todos, pero alguien que está pasando por un momento medio choto, ¿viste? De mierda, que dice, ay, boludo, y después decís, ¿de qué me estoy quejando? ¿Pero qué les dirías? ¿Cómo salir adelante? A mí me sirve mucho, parece como una frasecita, pero está bueno, un paso a la vez, ¿no? Las batallas están, no podemos eliminarlas de nuestra vida, están, tenemos luchas todo el tiempo, pero creo que es transformarlas en otra cosa. A mí me sirvió siempre mucho eso, transformar lo que me tocó. Lo que decías al comienzo, que era aceptar lo que te pase y convertirlo en una bendición de alguna manera. Y convertirlo de alguna forma en algo que te sirva. De repente superarlo, y una vez superarlo que te invite a reconstruirte, que te invite a aprender de eso, para poder tenerlo en vida y poder como aprovecharlo, porque muchas veces nos olvidamos de lo que pasamos, de lo fuerte que fuimos, o no sé, a mí me pasó que Lucas, mi bebé, tardó en venir, hicimos tratamiento, y bueno, y fue otra batalla también. ¿Cuántos cuando tratamientos yo creía hiciste? que las batallas habían terminado en mi vida. Claro, ¿cuántos tratamientos Entonces, hiciste? La verdad que hicimos de baja complejidad, no tocó ahí. Hicimos 3 de baja complejidad. No, te digo, qué De luchadora, baja complejidad. Dani. Y después tuvimos la bendición de que llegaran en la primera in vitro. Y nos consideramos muy afortunados, porque sabemos que muchas parejas compleja, hay gente que y no muchas mujeres están años, ¿no? Están años. Y fue muy loco 2 cosas. Una es que íbamos a desistir, ya si no llegaba, nosotros íbamos a decir, bueno, hasta acá. A mí me parecía muy invasivo, y mirá que yo pasé por 15 cirugías, pero a mí me parecía como es jodido, mucho. Es muy jodido. Es otra Una cosa, locura. totalmente. Entonces, a mí me había parecido como muy fuerte. Y bueno, obviamente, yo y mi marido coincidía. Y lo otro que sucedió es que fue un solo embrión de 3. Mira. Entonces yo no tenía muchas esperanzas en realidad. Era el destino. No tenía muchas esperanzas. Cuando me dicen del centro, sí, hay 3, vamos a ver, y después me dicen, no, quedó 1 solamente. Bueno, dije, vamos a probar, pero... Perdida por perdida. Vamos a probar. Me acuerdo que el médico que me hizo la eco final, cuando ya me habían implantado, le dije, ay, no sé, porque 1 solo, ¿no? Es el campeón, me dijo. Y bueno, y fue el campeón, y ahí está Lucas. Muchas veces, ya cerramos, muchas veces parece una frase hecha, pero dicen que uno no se da cuenta que fue feliz. Y uno está siendo feliz y no se da cuenta. Yo soy muy consciente del aquí y ahora, porque siempre digo, yo soy feliz. Con batallas, con menos batallas. Yo soy feliz, disfruto la vida, la gente que quiero. ¿Cuándo te diste cuenta que eras feliz? No hablo de la palabra felicidad como esta cosa del cuento de hadas. Hablo de la felicidad de valorar que tenés un hijo sano, que tenés un matrimonio, que tenés una familia hermosa, unos padres divinos que te cuidan. Digo, ¿te das cuenta que sos feliz? ¿Le agradeces a Dios por tu vida? Yo creo que en este momento, el otro día en una nota me hicieron elegir unas tarjetitas de pasado, presente y futuro. Y yo elegí el presente. Claro. Porque, como dice, presente regalo. Yo creo que mi presente es como...
algo que yo no pensaba, y más trabajando hoy lo que hago se convirtió en un lo que trabajo. se te da la gana, claro. Se convirtió en un trabajo que disfruto, que valoro, que me encanta porque me hace conocer gente, me hace venir acá también, conocer gente linda. Y bueno, nada, creo que sí me sirve el pasado. Y lo tomo todo el tiempo y lo reivindico todos los días. Yo Sí, siempre me acuerdo resiliencia. que todos los días Me están diciendo, estoy mirando el teléfono, me dice Morita que es impresionante que estamos liderando a esta hora en los canales de streaming con tu historia. Qué Así que importante. les agradecemos a todos. Y a la vez me dice Mora que muchos de tus seguidores están chateando con nosotros y felicitándote en el Ay, chat gracias. Un montón por de tu mensajes en el resiliencia. chat. Hermoso. Léete alguno, Lu. Daniela Lomás, qué hermoso Tenés más de bebé. 200.000 Ella seguidores. está mejor capacitada que muchos, una genia. Bueno, Tu se gente. repiten un montón. Admirable, Daniela. Ay, gracias. Un montón de también. mensajes. Sos que consciente de lo que te generás, ¿no? felicitan. Llevas alegría. Sí, pero ¿sabés Estabas que- contando tus 25.000 operaciones Es que- cagándote de risa, boludo. Es como, sos una ¿Sabés? una Es que le ganó a la sociedad, Una le ganaste a la inyección, sociedad. claro, le verdad, ganaste. sí. ¿Sabes A esta que sociedad de mierda le ganaste. es lo mismo que vuelve? Yo, cuando vos das, también recibís un montón. Por supuesto. Recibís un montón de amor, recibís un montón, aprendés. Pues yo he aprendido en estos 8 años que estoy en las redes y hago lo que hago, un montón sobre otras condiciones, un montón sobre otros tipos de problemáticas también. Entonces, es mutuo, ¿no? O sea, cuando vos das, recibís el doble. Automáticamente. Entonces, creo que es así. Sí, pero el paso para empezar a hacerlo no es fácil y menos con una condición como la que tenés vos. Totalmente. Gracias. No, Gracias. es 10 veces más valorable. Todo es 10 veces más difícil. Sí. Todo es 10 veces más difícil. Lo que ocurre es que Hasta- uno vive en hasta su propio infierno y pero- nunca piensa qué pasaría si. Total, pero está contando la cantidad de operaciones que tuvo por su tema y a la vez las intervenciones que tuvo para tener un hijo. O sea, no es que la vida te fue fácil, bueno, te tocó las 15 operaciones no y se ahora el trata pibe de- llegó en 5 minutos. Sí. No, toda la luchás y la peleás. Sí, y no se trata tampoco de romantizar, porque tener una Cero, discapacidad no, es, al contrario. tener una discapacidad es muy difícil. Es muy y complejo. hay días en que, no sé, por ejemplo, ese día que mostraron que me tapó la rampa el auto, Sí. yo tenía una bronca bárbara. Lo puteaste un poco, Y nada, sí. sí, obvio, o sea, me da mucha bronca, pero también canalizo y tengo ese poder, por suerte, de canalizar por algún lado. Claro. Canalizo denunciando, canalizo hablando, entonces eso se hace más llevadero, ¿no? Claro. Cuando vos buscas una forma, ¿no? Dani, y eso contá, sirve siempre. ya nos vamos, pero contá tus redes, donde te pueden ver, Sí. seguir, comunicarse en con Instagram, vos. tengo el nombre de usuario más difícil de la red. ¿En serio lo tenemos para ponerlo? ¿Qué quiere decir más difícil de las redes? Shine Bright sí, Shine AMC. Bright. ¿Cómo? Ah, me mató. Para. Es Pero un si ponen quilombo. Daniela A Alza, ver, te lo ponemos. Sí, encuentran. sí. Pues, Daniela Asa, si ponen Daniela Asa, Daniela AZA, ya Sí. me encuentran. Pero tiene un significado, A Shine ver. Bright AMC. Shine Bright es resplandecer en Sí. inglés. Yo cuando no me imaginaba todo este camino, entonces cuando empecé en las redes dije, bueno, le voy a poner Shine Bright like a diamond. Shine Bright like a diamond. Le puse Es un Shine quilombo, Bright. te digo. Poné Daniela Asa, no se Y puede. AMC AMC. es la condición, arteriposis múltiple congénita. Espectacular. Y ya está, chicos, ya está. Ya está, como que quedó. me conocen Shine. Mira, ya está. ahí Ya lo está. tenemos. Sáquenle una foto a la pantalla porque es un quilombo si lo empezamos a deletrear. Sacarle la pronunciar. foto y Shine buscar. Bright es en inglés. Sí, AMC sí, es sí. la AMC, condición. exacto. Ya sé. estamos. Che, un aplauso. Bueno, gracias. Gracias a vos, una Hermoso estar lección, acá. una Gracias. lección hermosa de amor, de resiliencia, de familia, de autoestima, de valores, de todo. Muchas Es gracias. un Viernes Santo, tenemos que cerrar con una historia como la tuya. Gracias. No con adornios. Gracias por invitarme. Un placer, Gracias. un placer. Ahora te vas en un auto, todo perfecto, o sea, te movilizás tranquilamente, bien sola. Sí, pido ayuda muchas veces. Pedís Ahora ayuda. probablemente las chicas me ayudan. No, eso seguro, pero en la calle pedís ayuda, pero digo, vas sí. sola, no es que Y viniste acompañada. Siempre que las veredas estén bien, lo cual Es otro No. problema. Está Siempre El destruido. la otro día verdad saqué a es pasear a mi que- perra y me fui a la mierda, empecé a rodar. Aparte, primero miré a ver quién me A miraba. la reta no le gusta esto. No, me rompí el pantalón. De verdad, Sí, juro que dije, sí, una para persona con una cualquiera. discapacidad, Sí. boludo, se mata. No. Pero era todo como una... Todo roto. No, Digo, todo roto. pero me rompí el Sí. pantalón, me lastimé Sí. el codo. Sí. Una persona con una Yo tenía discapacidad una se mata. compañera, vos seguro la conociste, ¿te acordás Natalia en Radio 10? Sí, Que claro. Estaba en silla de ruedas. Ah, Natalia sí. fue productora mía de Sí. Radio Fue productora 10. tuya.
Sí. Totalmente. Bueno, y yo recuerdo que siempre ella contaba lo difícil que era movilizarse. Total. Y a partir de compartir el día a día con ella, uno le prestaba atención a donde caminás, porque Total. ¿viste? No le prestaba atención. Hablando de gente con resiliencia y con ganas de vivir. Natalia, gracias, un placer. Gracias Ahí a tienen el ustedes. arroba. Dificilísimo. Una hermosa manera de despedir esta recién tercera semana. Nos espera un año entero ya, porque con todos los quilombos que hay en la Argentina, siento que estamos 7 años ya acá. Gracias, Dani, un placer. Gracias, A todos gracias. ustedes, gracias. Hasta el lunes, si Dios quiere, a las 19 horas. Viene un invitado muy especial y después tenemos Cónclave. Que tengan un fin de semana hermoso y felices Pascuas para todos. Los quiero. Chau, hasta el lunes.